Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar inicio aquí a nuestra sesión en Avanza. Vamos a comenzar a orar y les invito a que se unan conmigo para entrar en la presencia del Señor y ser llenos de su Espíritu Santo para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿De acuerdo? Sí, bendito Padre, Dios Todopoderoso, te amamos, te amamos, te adoramos, bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú eres tan bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por amarnos tanto, bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que por eso enviaste a Jesús de los cielos a morir en esa cruz. Sabemos que los cielos están abiertos y que tú vienes en estos momentos. Tú vienes en estos momentos, Señor, para abrazarnos. Tú vienes en estos momentos para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Así es, Padre, te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado. Señor, yo sé cuán preciosas son sus vidas para ti, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tomamos este momento de intimidad para sumergirnos en tu presencia, para ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Fluye en estos momentos, orando en el Espíritu, así como en el entendimiento. Comienza a orar en lenguas. Así, Padre, sabemos que cuando somos llenos del Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo nos hace hablar en otras lenguas. Tu Espíritu Santo empieza a tomar dominio e influencia en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón. Llénanos de ti, Espíritu, Espíritu Santo. Rabba Shandarakatei. Sí, Padre, declaro que toda persona, Señor, que necesita en estos momentos ser bautizado con tu Espíritu Santo, está siendo bautizado aquí en Avanza, Padre, en el nombre de Jesús. Rabba Shakatara Basere Barandoro, Shikataba Baba 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 Shandara, Rabba Shatara Basheka Toro Baba 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 Baba, Sharakatara Bara 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 Bashatara Baba Baba Baba, Rabba Shotoro Katara Baba 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 Baba. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor. Sí, Señor, llénanos en estos momentos. Venimos a beber de ti, Señor. Sabemos que tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, maravilloso Señor. Llénanos más y más de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre, sabemos que cuando buscamos primeramente tu reino y tu justicia, Señor, tú haces que nos transformemos en un imán y que atraigamos todo bien y la abundancia a nuestra vida. Así es, Padre. Gracias, Padre, porque tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es, Señor. Gracias porque en estos momentos tú vienes reinando con tu justicia, con tu paz, con tu gozo. Tú vienes, Señor, haciéndonos vivir como hijos amados y herederos. Tú nos haces vivir, Señor, como justos y santos para ti. Y de esa manera podemos, Señor, vivir en todo el bienestar, podemos vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que la paz que sobrepasa el entendimiento está ahora tomando dominio en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, que tu paz, tu bienestar viene gobernando ahora, Señor, sobre nuestro entendimiento, aún en aquello que no entendemos o no podemos entender. Tú vienes ahora gobernando con tu paz y nos llevas al gozo, nos llevas a vivir en esta nueva realidad donde, Señor, tú nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Tú nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has destinado a vivir en todo el potencial de la nueva vida, en todo el potencial, Señor, que tenemos para reinar, Señor, en la vida, en todo este potencial, Señor, para manifestar tu grandeza, la grandeza de tu amor verdadero y de tu poder en nuestra vida. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Fluye un momento más orando en el Espíritu y amén. Muy bien, pues bienvenidos. Gracias por conectarse esta noche. Qué gusto saludarles, Vania, Omi, Sharis. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces.
Les recuerdo que es muy importante en estos días estar viviendo en el cumplimiento de esta palabra de profecía que el Señor nos ha dado. Yo quiero invitarles para que sigan orando con acción de gracias por esta palabra de profecía, año de cosecha grande, de bendición, que estemos uniéndonos para en este movimiento del Espíritu para vivir este cumplimiento profético. Así es, dando gracias al Señor por la palabra que Él nos ha dado, por todo lo que nos ha dicho que es tan poderoso para nosotros aquí en el ministerio, en la iglesia requiere ser pastoreada. Seamos cuidadosos cuando recibimos una palabra de profecía. Por eso les pedía yo que de inmediato mandaran un audio en esos momentos, porque luego nos distraemos, se nos olvida y es una pena que no recordemos la palabra que el Señor nos dio y que checó perfectamente o que sí fue algo que Dios confirmó a nuestro corazón. Así que bueno, he venido dando indicaciones desde entonces para entender adecuadamente la profecía personal, porque también bueno, pues tiene que ser juzgada la palabra de profecía y sobre todo, si ustedes vieron en esta ocasión, sobre todo está basada mucho en palabras de conocimiento, de revelación que Dios le dio aquí a Lady y en esa forma la palabra de profecía pues está siendo ministrada. Entonces, también creo yo que es importante pues que estemos anhelando los mejores dones, como dice Corintios 13, cuando nos habla de los dones espirituales, dice que deseemos los dones y sobre todo que profeticemos. Entonces, ahorita es importante activarnos en los dones de profecía, pero también ora pidiéndole al Señor que te dé este don de conocimiento o de ciencia o de revelación que nos permite, como ya hemos visto en el ministerio del Señor Jesús, y lo hemos visto en personas que han ministrado con nosotros, cómo los dones operan, se activan y cómo Dios nos hace conocer el corazón de las personas, ¿no? Hemos visto en el ministerio del Señor Jesús, cuando tuvo un encuentro con Natanael, recuerdan que le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le estaba hablando de que él conocía su corazón, que él era un hombre honesto, que no tenía filtros, de lo que hablaba yo este domingo, ¿no? Que en la iglesia muchos tienen filtros y constantemente pues no tienen esa actitud de solamente tomar lo que les parece bien, lo que les gusta que les digan, y cuando escuchan algo que no va de acuerdo a sus intereses o a su manera de pensar, tienen un filtro que hace que la palabra pues no esté siendo sembrada como una semilla. Entonces, Natanael tenía esa cualidad y ese debe ser nuestro corazón, debemos de ser honestos. Como yo he comentado públicamente, yo pude tener un encuentro con Jesús porque tuve una actitud de honestidad, siendo yo ateo y no creyendo para nada en Dios. Yo estuve dispuesto a leer la Biblia y a ser honesto con lo que yo encontrara en el Evangelio de Mateo. Y el Padre me reveló a Jesús, me reveló quién verdaderamente era Jesús, así como le dijo Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Entonces aquí vemos que Natanael recibió esa revelación de Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, eh, es decir, que en Jesús Dios había manifestado a Dios mismo, pero también en forma de hombre. En Jesús Dios unió la naturaleza humana y su misma naturaleza, la naturaleza de Dios mismo, para manifestarse al mundo y darse a conocer. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por mí. Así que Natanael declaró que él le había sido revelado como a Pedro, de la misma manera como Pedro lo declaró en Mateo 16, del 17 al 19, declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo exactamente, el Cristo, el Rey de Israel, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Como ya hemos enseñado desde hace muchos años, ¿verdad? Que Jesús vino a unir la mano de Dios y la mano del hombre para unirlos para llevarnos al Padre. Así que bueno, pues entonces veíamos cómo Jesús le habló hacia Natanael y bien, a mí me ha bendecido mucho ver cómo operan los dones de conocimiento, de ciencia, y yo también he sentido de esa manera cómo el don se manifiesta cuando yo ministro, cuando quiero ministrar y dar palabra a las personas que nos visitan o aún en la iglesia he recibido ese conocimiento, Dios me hace sentir y me ha mostrado.
el corazón de las personas cuando yo doy profecía. Entonces, de la misma manera, les encargo que nos estemos activando, que estemos en nuestros tiempos de intimidad, ahora sí que en nuestro lugar secreto, ahí siendo capacitados para ministrar proféticamente, prepararnos para ministrar proféticamente y estar pidiendo al Señor que active el don de conocimiento, el don de ciencia. ¿Ok? Veamos entonces cómo dice aquí en Entendiendo la Profecía Personal, cómo dice que la presencia de Dios es como la lluvia y también su palabra es como la lluvia. Y enseñábamos, ¿no? Que cuando el Señor se manifiesta, Él se manifiesta personalmente a través del Espíritu Santo y habla a nuestra vida. El Señor siempre va a buscar hablar a nuestra vida. Entonces dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que antes riega la tierra, dice en otra versión, antes riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así que vemos que así es la presencia de Dios y así es su palabra, como la lluvia que hace germinar. Recuerden que la semilla solamente brotará cuando germine y una semilla una semilla sembrada potencialmente puede germinar, pero puede ser también que no suceda la germinación. Entonces, por eso tan importante que seamos una buena tierra donde la palabra pueda germinar, pueda romperse la cáscara y salir la vida que lleva en su interior. Esto representa muy bien el coaching de esta noche en base a la prédica del domingo, destinados a vivir en todo el potencial de la grandeza. Entonces, sabemos que en nosotros Dios ha puesto un potencial de grandeza y es exactamente, Él ha puesto una semilla al hacernos nacer de nuevo, Él ha puesto en nosotros un potencial para que lleguemos a ser como Jesús, para que lleguemos a la estatura de Jesús y así como Jesús mismo, nosotros de la misma manera como Jesús lo hizo el Señor, manifestemos la grandeza del amor de Dios y de su poder sobrenatural. Así que dentro de nosotros está ya la vida, la naturaleza de Dios disponible, eso se refiere a la palabra potencial, disponible para manifestar fuerza y poder. Así que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces la palabra tiene ese potencial y la presencia tiene ese potencial de hacernos buena tierra y de sembrarnos. Su palabra tiene ese potencial de sembrarnos y hacer que a través de su palabra el Señor se manifieste, su vida se active en nosotros y Él se ha manifestado a través de nosotros. Él desea manifestarse a través de la manera en que nos vemos, la cara que tenemos, a través de nuestra sonrisa, a través de nuestra alegría, a través de nuestro entusiasmo, de la pasión con la que vivimos. El Señor desea manifestarse para que seamos sus brazos que abrazan, para que seamos sus manos que tocan, que sanan a los enfermos, para que seamos sus pies que van a donde están los que nos necesitan, para que movamos nuestros pies, para que vivamos comprometidos con la iglesia, sirviendo, viviendo en amor unos con otros. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces la palabra tiene ese potencial. La palabra de Dios es una orden. La palabra, aún escrita en la Biblia, está declarando lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que le gusta, lo que le agrada. Cuando yo declaro la palabra, la pongo en mi boca, tiene el potencial de hacer que Dios haga lo que Él quiere. Cuando yo estoy declarando la palabra, ya no se trata solamente de algo que yo deseo, se trata de que yo estoy dando la orden para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Así que hará, dice el Señor, lo que yo quiero. Y no solamente hará lo que Él quiere, hará que su voluntad se haga realidad y sus órdenes se cumplan. Por eso cuando oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que estamos declarando y estamos orando que el corazón de Dios nos sea dado a conocer y Él haga que sus órdenes se cumplan y se haga su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Dice, y será prosperada en aquello para lo que la envíe, será prosperada. Es decir, esta palabra va a enfrentar la adversidad, la oposición. Recuerden que siempre que el Señor quiere hacer algo, va a buscar el diablo, va a buscar el diablo destruir esa palabra que Dios nos ha dado, porque el diablo
nos odia, odia a Dios, y lo que más al diablo le complace es ver que lo que Dios quiere hacer no se haga, sino que ocurra todo lo contrario. Entonces, por eso es tan importante entender que la palabra va a ser, la palabra la palabra tiene que ser, va a ser prosperada, la palabra tiene que enfrentar oposición, la palabra tiene que derrotar la oposición del diablo, porque en realidad sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Y si nosotros simplemente resistimos al diablo y permanecemos en el lugar donde Dios ya nos ha puesto, nos ha plantado con Cristo en los lugares celestiales, él nos ha elevado a su grandeza, y si permanecemos en su grandeza, viviendo y creyendo y pensando y sintiendo como real sacerdocio, como realeza de Dios, entonces la palabra va a prosperar, la palabra va a romper todo obstáculo, la palabra va a atravesar la montaña, la palabra va a prosperar. Entonces normalmente eso pasa, y por eso yo me refería a la historia de José, el potencial que había en José debido al sueño que Dios le dio en dos ocasiones. Pero recuerden que al darle ese sueño, de inmediato el diablo empezó a rugir como león rugiente, como dice Pedro, la carta, la segunda de Pedro, alrededor buscando a quien devorar. La palabra devorar significa absorber la fe como un popote. Y entonces el diablo lo que buscó al generar oposición y perseguir a José por causa de esa palabra, lo que el diablo estaba buscando sobre todo era engañarlo, y era absorber su fe y robar su fe. Es lo único que el diablo puede hacer, engañar para robarnos nuestra fe. Entonces tú tienes que tener muy claro esto en medio de la batalla espiritual, que lo que el diablo siempre va a buscar es engañarnos, hacernos creer que lo que Dios nos ha dicho no es verdad, nos quiere engañar como la serpiente engañó a Eva en el huerto, y que cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, pues se sometió a esa voz porque la obedeció. No solo oyó, sino hizo lo que esa voz le habló. Y la serpiente, recuerdan, le dijo, no moriréis, si ustedes comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no les va a pasar nada, no moriréis. Y ella obedeció. Ese fue el problema de Eva y luego de Adán, que a través de Eva acabó comiendo también del fruto. Como hemos comentado, Adán no fue engañado. Él cometió el grave error de oír a la voz de su mujer. Por eso Dios le dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer, y entonces dio la sentencia, porque Adán tenía que haber permanecido en lo que Dios le hablaba a él, no en lo que le estaba diciendo su mujer, sino lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando alguien en tu familia va hablando en contra de lo que Dios te dice, tú tienes la decisión y responsabilidad de poner la voz de Dios por encima de todo, aún de tradiciones, de creencias que recibiste. Tienes que aprender a poner la voz de Dios y honrarla y empoderar la voz de Dios en tu vida. Porque en el caso de José, la historia es sorprendente de cómo José pudo manifestar todo el potencial que él tenía de Dios. Dios lo sembró con un sueño. En ese sueño Dios le habló. A través del sueño Dios le habló. En la Biblia hay una distinción entre soñar y dormir. Y cuando la palabra hebrea habla de soñar, se está refiriendo no a dormir y descansar, sino se está refiriendo, como le ocurrió a José, de entrar en una dimensión donde Dios habla también. Entonces, a través de este sueño, Dios le habló a José. Dios no tenía Biblia, pero Dios le habló a través del sueño dos veces, a través del sueño de los manojos y a través del sueño del sol, la luna y las estrellas. Así que José fue sembrado con una visión de grandeza. Esta es otra historia, esa es una de las grandes historias de la Biblia, una historia de grandeza, donde José fue sembrado con una semilla de grandeza. Dios le dijo que él lo iba a elevar a la posición más alta de poder e influencia en el mundo de su tiempo. Y eso fue lo que sucedió. Pero la verdad es que eso sucedió no porque Dios se lo dijo en un sueño, sino porque él lo creyó. Y a pesar de que el diablo se levantó con toda su furia para destruirlo, no lo logró, no lo logró, porque Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces el diablo viene primero para robar lo que Dios nos ha dicho con engaños. No hay manera de que el diablo pueda lastimarnos sino solamente a través del engaño, de sembrar pensamientos que nos hagan dudar,
de sembrar pensamientos de humanismo en vez de tener un concepto espiritual de las cosas, porque hay mucho humanismo aún metido en la iglesia y hay que tener mucho cuidado que nuestras convicciones no estén infectadas por el humanismo que nos rodea en este mundo, por esa ideología y filosofía humanista de exaltar al hombre por encima de todo. Dios nos llama entonces a ser en eso cuidadosos, ¿ok? José pudo manifestar ese potencial de grandeza porque el diablo fracasó en todas las ocasiones en que quiso robarlo, matarlo y destruirlo. Entonces, primero quiso robarle su sueño. ¿Y cómo le quiso robar el sueño? Cuando sus hermanos quisieron matarlo. Imagínate que acababa de declararle a la familia su sueño y sus hermanos conspiran para matarlo. Dice que le tenían envidia y que lo odiaban y lo querían matar. Eso viene del diablo, eso es demoníaco. Y observa cómo lo que el diablo quiso, pero primero fue robarle su sueño, que él dijera, ay, no puede ser que esto me esté sucediendo. Si Dios en verdad fuera veraz y me hubiera dado este sueño, yo no estaría pasando por esto. Es decir, me van a matar. O cuando lo vendieron como esclavo, ¿cómo es posible que me hayan vendido como esclavo si a mí Dios me dio un sueño de grandeza? Entonces, fíjate cómo hay una guerra espiritual en la mente y en el corazón, y lo que el diablo está buscando es acercarse para traer influencia y robarte lo que Dios te ha dado a través de profecía, de sus promesas, de lo que Dios estamos hablando a través de la enseñanza y la predicación. Y luego de que roba la palabra, mata. Y esto significa separa. Una vez que alguien ha sido robado de la palabra, pierde su conexión con Dios. Porque la palabra que Dios nos da es para conectarnos con Él, para vivir en su propósito, para vivir en su voluntad. Si nosotros nos roban la palabra, ya nos desconectamos, ya nos desconectamos. Si no estamos atendiendo esa palabra, ya nos desconectamos. Jesús declaró en Mateo 28, 17 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Esta es la visión de nuestra iglesia y esta es lo que debe gobernar todo lo que hacemos en todas nuestras áreas. ¿En qué forma estamos mentoreando y discipulando? Entonces les recuerdo que todas las personas que están sirviendo deben de estar en avance en un discipulado. Si no están, les voy a pedir a los líderes de área que hablen con esas personas, chequen qué está pasando, por qué no se están conectando y si es necesario tomar medidas más severas, porque en cualquier lugar y aquí también, si no se está cumpliendo con esos requisitos, tenemos gente en la alabanza, tenemos gente en producción, tenemos gente en maestros de niños, no están en el discipulado, ¿qué están dando? ¿De dónde están tomando para dar? ¿Tienen la visión de la iglesia? ¿Qué visión se está impartiendo en la iglesia? Entonces quiero pedirles de favor que me ayuden porque esto es necesario que ya se haga. No puede ser que aquí estemos discipulando a un grupo de líderes o de coordinadores y allá en las áreas, quién sabe qué está pasando. Entonces, ir y hacer discípulos a las naciones. Todos debemos de estar trabajando en esta dirección. Si estamos haciendo ven y ve y atrayendo invitados, ¿qué hay que hacer con ellos? Les pregunto, ¿qué hay que hacer con los invitados una vez que llegaron y oyeron y todo? ¿Qué hay que hacer con ellos? Necesitamos darles un seguimiento. Necesitamos, por eso los invitamos a nuestro curso de Vive sin Límites y el propósito de que se hiciera presencial era para que las personas regresaran de inmediato a la iglesia. ¿Qué está pasando? Que no están viniendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver ahí si hay algo más que podamos hacer. En muchos casos ya se ha hecho todo lo que es posible para atraerles y que vengan a la iglesia, pero hay casos donde no se ha hecho absolutamente nada, donde no ha habido una llamada, oye, ¿cómo te sentiste en la iglesia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Quién está haciendo ese trabajo? Está comprobado en las iglesias que están creciendo, que han crecido, son iglesias estructuradas, son iglesias que caminan con esta visión y que tienen su propio programa de discipulado. Y normalmente en estas iglesias hay un seguimiento inmediatamente. Entonces, aquí hemos por años trabajado y luchado para que haya un equipo de mentores que tome amor por los recién nacidos y que vayamos y los mentoriemos y los discipulemos. Entonces, es lo que necesitamos entonces, ese es nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo. Si no estamos teniendo un fruto de nuevos, de recién nacidos, que se planten en la iglesia y permanezcan, todo lo que estamos haciendo va dirigido a ese propósito, es con esa finalidad.
Si en un negocio no hay ganancias, por más que se trabaje y por más agradable que sea el lugar donde esté ese negocio, si no hay ganancias, pues no hay fruto, pues no estamos, ese negocio no tiene propósito, no hay sentido para que ese negocio funcione. ¿De acuerdo? Por eso Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Por qué por qué Jesús declaraba eso? En los negocios de mi Padre, ahí estoy yo. No estaba hablando de lucrar con lo espiritual, como muchos creen, que no se trata de lucrar. Jesús estaba hablando de un resultado, de que él estaba buscando la salvación de las personas. Por eso se desvió en el camino de Samaria, en vez de ir hacia Capernaum, se desvió para ir hacia Samaria, al pozo de Jacob, para encontrarse con esa mujer, ¿recuerdan? Y fue un encuentro personal. En The Chosen me gusta porque le dice, cuando la mujer le dice, voy a ir a decirle a todos que te he encontrado, y él le dice, contaba con eso. Si ustedes son cuidadosos, ahí captaron muy bien el sentido de la visita de Jesús a Samaria. No fue un accidente, no fue un golpe de suerte por el cual la mujer dijo, ay, voy a ir a decirles. Jesús fue ahí intencionalmente para llegar a los samaritanos. Se quedó 2 días más. Y el coaching pasado fue, alza tus ojos para la cosecha. No digas faltan 3 meses para la cosecha. O quién sabe qué más tenga que pasar para que venga finalmente una cosecha de salvación de mi familia, de mis amigos, vecinos, personas que conozco. Sino dice, levanta tus ojos y mira que los campos ya están blancos para la cosecha. Entonces queremos que el Señor nos haga levantar nuestra vista espiritual y que veamos que hay gente que ya está esperando que nosotros vayamos a ellos y que Dios nos lleve a ellos y que cuando lleguen a la iglesia haya un equipo de mentores que están discipulando y que están pensando cómo vamos a afirmar a estos recién nacidos, acercarse a ellos. Tú te acostumbras a acercar a los invitados cuando llegan a la iglesia, que no nos vean a los que ministramos, que estamos en lo más alto y no nos acercamos, que no somos cercanos, que siempre estamos aislados, que no nos relacionamos, que no mostramos el amor de Jesús. Todos nosotros que estamos a la vista de la gente, a la vista de los invitados, tenemos un mayor compromiso porque como nos vean, así verán a Dios. Entonces, en un tiempo yo tenía un conflicto con algunas personitas que la verdad me generaban mucho conflicto por su personalidad y su carácter tan indiferente, tan orgulloso, que eran siempre, entraban y salían como burros, así se dice, porque no tenían ni educación de llegar a saludar, de llegar a despedirse. Y la verdad a mí me generaba muchísimo conflicto. Algunos de ustedes saben a qué personitas me refiero. Y la verdad es que yo me sentía frustrado, porque además la gente los veía todo el tiempo al frente y cerca de nosotros. Entonces, la verdad es un problema porque si no quiero que la gente que llega de visita, nosotros platicando con nuestro círculo de siempre y los invitados por ahí. Entonces, quiero pedirles a ustedes, que son los más comprometidos, que son una bendición en el ministerio, que nos ayuden a generar una cultura de gracia, una cultura de excelencia. Cuando vienen los invitados, que los abrazamos, nos acercamos, oye, qué gusto conocerte, platicar con ellos, interesarse por sus vidas, cómo te sentiste el día de hoy aquí, qué recibiste. Hay tanto que hablar con una persona. La verdad, yo disfruto tanto de poder hablar así con las personas cuando nos visitan. Y quiero pedirles que nos ayuden a generar esa cultura, que la iglesia vea que todos nosotros hacemos eso. Jálate a alguien, si ves a alguien apático que está dentro de tu grupo, que tú estás mentoreando dentro de tu grupo de área de servicio, jálatelo. Si ves que hay alguien ahí, tú eres el líder y ves que nunca se acerca, que siempre está por allá, acércatelo. A ver, acompáñame, vamos a saludar. Oye, ¿cómo estás? Te presento a fulanito. Y así acercarnos con amor a las personas, porque eso es indispensable. Digo, la gente se siente muy bien cuando va a la iglesia, se siente esa atmósfera. La verdad, ven y ve, está increíble por la forma en que hemos tenido el evento. Al final la comida es una bendición, comer juntos, pero necesitamos ser más intencional y necesitamos ser más cercanos a la gente y que ustedes me ayuden sobre todo a activar a la iglesia. Que me ayuden a activar a la iglesia, que la iglesia vea que nosotros estamos ahí abrazando a la gente con amor, que estamos entusiasmados de recibir invitados. ¿Ok? Entonces,
Vamos a encontrar en la Biblia instrucciones en todo el Nuevo Testamento muy claras que son órdenes de cómo el Señor nos manda amarnos los unos a los otros. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que cree es nacido. Y todo el que ama al que el Padre engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces nos está diciendo que amar al Padre es amar a los recién nacidos. Habla de los que han sido engendrados. Amar al Padre significa, si yo vivo en el amor del Padre, yo voy a sentir el amor por los recién nacidos. Yo como pastor acostumbro mucho a acercarme a los que comienzan en la vida cristiana. Siento el amor del Padre por ellos. Y cuando me entero que están en un conflicto, en una necesidad, me meto hasta la cocina y les pido permiso de meterme hasta la cocina para orar, para incluso hablar con algún familiar de ellos, o el esposo, o la esposa, o alguien que necesite, yo me meto hasta la cocina cuando me abren la puerta, porque siento el amor del Padre. Entonces, es muy importante que generemos esta cultura como un discipulado y activemos a otros para que estemos pendientes de la gente. Ahorita, por ejemplo, lo que he hecho es dirigirme de manera específica a quienes trajeron invitados. Y les pido que de favor me manden un reporte, que me tengan informado. No es, ¿cómo decirles? No es administrativo, es que quiero saber qué está pasando con las personas, por qué no responden o qué lucha está habiendo con las personas para orar o para aconsejarles. A veces hay que darles una palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo si no tengo quien me ayude? Yo no puedo hacer todo ese trabajo. No alcanzo a cubrir a cada persona y por otro lado, luego a mí no me conocen. Ahí sí no se me hace a veces, hay veces que siento la libertad, pero a veces no, de acercarme directamente a las personas invitadas. Para eso les he dicho que la primera persona que tendría el compromiso de dar el seguimiento es quien lo invitó. Y lamentablemente lo que veo que hacen es que los llevan a la iglesia y se desentienden y en la semana, oye, ¿cómo estás? Ven, vamos a tener este domingo el curso, necesitas venir, es muy importante y no está sucediendo. Y todavía tengo que ir y preguntar, oye, ¿qué pasó y qué onda? Híjole, la verdad sí es muy cansado para mí. Todo el tiempo, cada vez que llega un invitado, ¿quién le va a dar seguimiento? ¿Quién va a estar cerca de esa persona? Entonces necesito que por favor me ayuden. Si tú mentoreas a alguien que trajo un invitado, por favor ayúdame, habla con esa. Oye, ¿qué pasó? Ya van ya van dos fechas que invitamos al curso y no nos llegó nadie. Y no hay problema, yo ahí estoy, preparamos todo para el curso, pero la verdad es que no se trata de eso, se trata de que estemos en los negocios del Padre, de que hagamos que haya un resultado ahí. No te limites a venir a servir a la alabanza, no te limites a dar tu clase, no te limites a servir en voluntarios, eso es muy importante, pero ese no es el resultado final, no es a eso para lo que estamos nada más, digamos, eso es una parte nada más. Lo más importante es que todos jalemos la red, así como hicieron Pedro y sus amigos en la barca, que jalemos juntos la red, si atrapamos juntos jalemos, no es, ay, lo invitó, pues hay que le vea, o yo ya hice, yo ya lo traje, ahí ustedes jálenle la red. Nuestro trabajo juntos es jalar esa red. Necesitamos el trabajo de todos ustedes como un solo equipo, en una misma visión. Si es en los jóvenes, es muy importante para mí que los chavos que están ahí, o que si nos llegó un invitado, que hemos tenido jovencitos por meses que no han tomado el curso. Y a la hora de que hay una lucha, un conflicto, pues no tienen convicciones, no tienen fundamentos. Entonces vino una persona a despedirse porque pues quien lo invitaba, pues ya se acabó el asunto. Y yo dije, no, pero esto es personal. ¿Y dónde está alguien que esté cerca de él para estar ahí con él? ¿Y cómo vas? ¿Qué lucha tienes? Entonces, miren, algo que estoy viendo que es que por ahí podemos estar teniendo que librar una batalla espiritual por los recién nacidos, es en relación a la familia que tienen. Normalmente lo que he observado a través de lo que he podido saber, que me entero, que pregunto y pregunto y pregunto hasta llegar a la situación, es que he observado que cuando la gente va a su familia, que normalmente es religiosa,
Llegan a esa familia y la familia, no, es que aquí somos religiosos, somos de esta religión, somos de otra religión. No, 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 ahí no, nosotros no somos cristianos o no somos de la iglesia cristiana. Entonces hay esa lucha y entonces ahí necesitamos también estar muy pendientes, qué es lo que les dicen, cuál es la oposición que se levanta. Y la verdad, un amigo sí podría acercarse y preguntarle, pero a ver, sobre esto que te dijo tu papá o tu mamá o tu esposo o tu esposa, a ver, déjame decirte, ve lo que dice la palabra. Tenemos que plantarnos de esa manera con la gente, porque no, en la mayoría de los casos la gente por sí misma, lamentablemente sí la gente es muy débil y necesita mucha ayuda para afirmarse en una relación personal con Dios. ¿Ok? Bueno, no sé si aquí me gustaría que hubiera una participación de todos y cada uno de ustedes que me pudieran comentar dos preguntas, si pudieran cada uno de ustedes responder a dos preguntas y es número uno, ¿qué experiencia has tenido al invitar personas a Ven y Ve? Por favor, todos participen, todos, ayúdenme a entender qué está pasando. Díganme qué experiencia están teniendo en su familia, con amigos, con vecinos. Déjenme entender qué está pasando para poder definir estrategias muy específicas. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú? Si te has atorado en algo que no sabes ahora qué hacer, para eso estamos aquí nosotros. Si tú vienes y nos preguntas, ¿qué hago, pastor? Hice esto, pero me estoy atorado, no avanzo, no logro la respuesta que quiero. Entonces ahí entramos nosotros. A algunos de ustedes les he dicho, tengo por ahí que checar contigo sabiduría, cómo estás haciendo las cosas, porque percibo que no está viendo suficiente sabiduría para atraer y ganar a las personas. Primera pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has aprendido de la experiencia? Si sabes ahora qué hacer para tener éxito, para atraer a tus invitados o bien que regresen a la iglesia, ¿no? Y número dos, sí, ¿cuál ha sido tu mayor problema para poder traer invitados para Ven y Ve? Si has hecho algo, si has orado, ¿qué problema tienes? ¿Te cuesta trabajo? ¿No sabes cómo invitarlos? Recuerden que les hemos dado todos los recursos para que ustedes puedan y sepan cómo invitar a alguien, pero ahora yo quiero saber, ahora sí que como una retroalimentación, díganme ahora qué está pasando. Y para entenderlo, y bueno, como les digo, aquí la conclusión va a ser esta. O hemos hecho todo lo que es posible para atraer a las personas y que permanezcan, o hay algo que todavía podamos hacer. Recuerden que cuando ya hemos hecho todo lo que es posible y las personas han acabado rechazando, a ella no hay más que seguir orando por ellos, por si Dios, como dice Timoteo, les concede que se arrepientan. No dejes de orar, pero ya nada más va a ser como que, ¿cómo decirte? Como de refacción. Orar por alguien que alguna vez invitamos y ahí porque sabemos que Dios le ama, pero me enfoco a personas que no he invitado, personas que siento que también debo de invitar y ahí me enfoco. O si alguien ya vino, me enfoco en esa persona. Si alguien ya vino y no llegó al curso, me enfoco en esa persona, pero sigo orando por el otro que abiertamente rechazó. Si esa persona ya rechazó, ya te hizo ver que no quiere, que no lo busques, que ya está bien, ya no lo busques, nada más lo que puedes hacer es mandarle la invitación y ya que él vea, si en algún momento a lo mejor dice, ay, me volví a invitar por octava vez, pues ahora sí voy, siento que ahora necesito ir. No sabemos lo que pueda pasar. Simplemente hay veces que ya nada más vamos a mandar la invitación y las personas decidirán si regresan o no. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, ¿qué les parece si empezamos aquí por Barbie, que hoy se está conectando esta noche con nosotros? Barbie y luego Laurita. ¿Por qué no nos comentan? Dos preguntas. ¿Cuál ha sido tu experiencia al invitar a las personas a Ven y Ve? Y segundo, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad para invitar personas o para que vengan como a ti te gustaría? Adelante, Barbie, ¿quieres participar? Hola, sí. Muy bien. Este, pues la vez pasada invitamos a mi abuela y a mi tía, pero, em, o sea, como que siento que ellas sí quieren ir y todo y escuchan, pero como que después cuando ya platicamos, como que no, o sea, están como cerradas, ¿no? Entonces, pues estamos orando como familia para que ellas puedan como
poder venir, o sea, poder ir más a la iglesia, o sea, que vayan con nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería eso. O sea, como que siento que ellas solo van si es como una ocasión especial, o sea, como que no se animan a ir, a venir si es como un domingo cualquiera, ¿no? Ok, Barbie. Oye, hija, ¿y tú las invitaste o tú tuviste que ver con la invitación para que llegaran ese día? Sí, o sea, pues mi mamá les dijo así como, pues es que David va a tocar y así, ¿no? O sea, como que también eso como que les convence de venir, ¿no? O sea, como Ah, que, sí, claro, sí recuerdo. Sí sí, nos comentó tu entonces, mamá. Sí. o sea, como que ellas igual como que están agradecidas porque pues hemos estado orando por mi prima y así. Pero siento que al final no están así 100% convencidas, o sea. Ujú. Entiendo, Ujú. hija, gracias. Oye, Barbie, y en relación a tus compañeros de clase, ¿qué experiencia has tenido para invitarlos? ¿Cómo te ha ido con ellos? ¿Cómo los has sentido? ¿Y cuál es el mayor problema que tienes para invitarlos o para que atraerlos para que vengan? O sea, es que casi todos los amigos que tengo aquí en la escuela pues son católicos, ¿no? Entonces, pues siento que es un poco difícil porque pues ellos ya han sido católicos toda la vida, ¿no? Y los que sí van como sí están como involucrados, pues no como que están cerrados, ¿no? Ese es como creo que el problema más Es común. decir, tú los has invitado y ellos te dicen, no es que yo soy religioso, yo soy Ajá, católico. o sea, como que piensan que invitarlo significa como convertirse a la primera, ¿no? Entonces, al invitarlos, ¿qué te dicen exactamente? Pues así como, no, es que yo soy católico, gracias, y ya. O sea, como, Ok, ajá. ok, entiendo la situación. Y en todos los casos es lo mismo, siempre te topas con jóvenes así. Sí, o sea, como, o sea, de por sí como que no muchos van como a la misa o así, pero los que sí van, pues es porque sí, como que, o sea, como que dicen, no, pues yo ya voy aquí, o sea, ya para qué iría a otro lado, ¿no? Pero Y pues tú, yo les explico ujú, que pues no significa como convertirte ni que cambies tu forma de ser tanto, ¿no? Y así, o sea, como que se abran más como a ver más, o sea, otras opciones, ¿no? No solamente pues lo católico. sí, entiendo, entiendo. Y tú te sientes al respecto desanimada por esto o sigues a pesar de de que no ha habido respuesta positiva, sigues invitando? Sí, o sea, los invito, pero es más como hablar con ellos como más como contarles mi experiencia, así como, "Ah, es que yo, pues paso esto y así, ¿no? O sea, como que, no tanto como directamente de que, ay, ven a la iglesia, pero sí como, es que en la iglesia hice esto y me ayudó y así, ¿no? O sea, no, porque siento que si les dices así directo, como que no, no aceptan tanto, ¿no? Ok. Bien, gracias, Barbie. Excelente. Muy bien, me gustaría invitar aquí oye, ok, me gustaría invitar, como les decía, Laurita Duarte, Ana Mari, si nos puedes comentar también, ¿quién más? Ahí estaría bien si Omi también, Omar también nos puede comentar. Adelante, sí, Ok, mi Laurita. pastor. Pues mira, yo la última invitada que tuve fue una amiguita de la colonia y de hecho, pues ella tiene familiares cristianos, pero Ajá, pues sí la traté de invitar, pero yo vi en ella como un espíritu como ella vio, ¿cómo explicarlo? Ella vio como que en la iglesia como abundancia. Ella como que observó muchas cosas de parte de la iglesia y como que yo vi un espíritu como aquí tengo que aprovechar, ¿no? Como ella a veces como que vende cosas o esto. Entonces yo vi así como ese espíritu, pero a pesar de eso, o sea, yo la seguí invitando, esto y lo otro. De hecho, fue a la cafetería, pero no, o sea, no, ella me hizo una pregunta, de todas las que has invitado, ¿cuántas están aquí? Y eso sí como que me sembró, ¿no? O sea, como que dije, pues sí, de todas las que he invitado, nadie está aquí.
Entonces eso también me hizo reflexionar mucho de ser más cuidadosa. Yo cuando invito a alguien es porque he estado orando mucho por ella y porque Dios también me lo pone en mi corazón. Tengo mucha gente, ahora sí que en mi corazón, pero he estado orando, orando. Ujú. Bien, Y entonces, parte de esas personas que estoy orando también, cuando te, también ya tienen familiares cristianos, o sea, entonces, sí, sí, como que, ¿cómo decirlo? Como que ahora sí tengo como que saber que sí, Dios me está confirmando a esa persona. Entonces, sí, sí, oro, sí invito a pesar de, pero pues hasta ahorita no he tenido como respuesta tal a que vayan. Ujú. Sí, está bien. O sea, lo importante es que nosotros tengamos esa disposición, que estemos Ujú, con las personas que nos conocen y que nos relacionamos, estemos viviendo el amor de Dios para con ellos. Y ahí así es. estar pendientes de, al sentir el amor de Dios, invitarlos y buscar atraerlos, desde luego. Sí, Ajá, porque sí, esto es de corazón, ¿no? así Y es. porque esta no es una, ¿cómo le llaman? Una pirámide, ¿no? Donde tienes que traer dos y los dos a dos. No, no se trata de eso. No se Ujú, trata de eso, ¿no? Se trata de que yo tengo ese amor por las personas y voy a buscar atraerlas al amor de Dios que yo siento por ellos. Entonces creo que ujú. ahí es esa parte que tenemos que fluir nosotros como iglesia. Muy bien. Sí, inclusive por decir, pues siempre he tratado de que esas personas, pues pagarles el boleto, por decir, en un latitud o en un evento. Y cuando, porque también las he invitado después, a otras latitudes, por decir, y pues ahora ellas como tal, pues sí quedaron como impactadas y todo, pero les cuesta, esa es otra parte como que les cuesta aportar lo que alguna vez uno hizo por ellas, ¿no? O sea, como que también esa parte, ay, si voy a pagar, ¿para qué voy, no? O sea, pienso también que como que eso me ha sucedido, entonces dije, oh, qué mala onda, ¿no? No entiendo cómo de que voy a pagar. O sea, haz de cuenta, por decir, si yo invito a alguien en un latitud, pues yo le pago su boleto, ¿no? Para que vaya, para que ella, bueno, inclusive yo ni le digo que se va a pagar un boleto, sino yo lo pago, la invito y ella que disfrute, ¿no? Pero por decir, yo lo experimenté, le dije, ah, como ella quedó, quiero estar en otro evento así, ¿no? Entonces le invité, le mandé la invitación y todo, pero pues ya era un costo, ya se tenía que, como que, por decir, si el boleto valía, no sé, 200, pues ahora ya ella sí tenía que pagar su boleto para el siguiente evento y ya no asistió, o sea, como que dijo, ay, es que tengo otro compromiso. Entonces así como que dije, ah, bueno, pero digo, no sé, son las experiencias que yo he tenido. Ok, gracias, Laurita. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar al respecto la experiencia que está teniendo para ver qué más nos puede mostrar el Señor que podamos hacer? ¿Y cuál es la mayor dificultad que tienes para invitar a otras personas? ¿Tú qué dificultad tienes tú para invitar? Porque no sé si se está haciendo esta invitación, ¿no? Ujú. No sé, es lo que quiero saber, si realmente se está haciendo o no. Y bueno, si es por, como le decía Barbie, estás desanimada, a veces cuando estamos constantemente haciendo la invitación y no hay respuesta, pues podemos caer en un desánimo, ¿no? Y decir, no, pues no, todo el tiempo me dicen que no quieren, pues ya no los voy a invitar. Pero no, no, tampoco es así. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Pueden abrir su micrófono sin problema. Sí me gustaría que pudiéramos retroalimentar, porque a veces cuando yo estoy comentando sobre esto, siento como que no sé si estoy hablando a una situación específica para dar respuesta o no, porque no conozco lo que está pasando, lo que nos está ocurriendo ahí al invitar a las personas. ¿Alguien más quiere comentar?
¿Alguien más de ustedes tiene un seguimiento pendiente con alguno de los invitados o está mentoreando a alguien que tiene invitados y que nos pueda informar qué pasó? Por ejemplo, este domingo que esperábamos a una familia y pues no nos llegó y no sabemos de la familia que los invitó, no sabemos qué pasó, no sabemos si hay algo que podamos hacer todavía o fue algo circunstancial y planean llegar este domingo. Recuerden que yo les dije de hecho que a los que no llegaron por alguna razón y quedaron de llegar, este domingo ofrecimos nuevamente dar el curso, así que si llegan este domingo se les va a atender. Y como hemos comentado, la idea es vamos a dar una enseñanza breve de 30 minutos, atendiendo dudas que también tengan, y de ahí, saliendo del curso, van a entrar al canto previo a la prédica principal. Entonces, ahí es que las personas que regresaron por causa del curso se queden a nuestra reunión y se queden en la parte, digamos, ya final de nuestra reunión y reciban, porque hay personas que nos comentaron que les gustó mucho la manera en que celebramos en Benibe. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro coaching que se llama Activando el Potencial de la Grandeza, en base a Mateo 17-19, y en donde en donde estamos identificando este principio para activar todo nuestro potencial de grandeza y es que por la fe nada nos será imposible. Por la fe nada nos será imposible. Entonces estamos hablando que en nuestra fe hay un increíble potencial. Nuestra fe tiene un increíble potencial para hacer las cosas posibles. ¿Recuerdan que el Señor Jesús eh, declaró cuando a sus discípulos, cuando no pudieron echar fuera ese demonio de aquel jovencito, y Jesús les declaró que no pudieron hacerlo por causa de su poca fe y les dijo, les aseguro, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada le será imposible. Así que estamos viendo aquí que nuestra fe tiene un increíble potencial para hacer las cosas posibles. Para la fe, para la fe nada es imposible. Pero el Señor Jesús declaró que nosotros hay un increíble potencial que nos hace que nada nos sea imposible. Si tenemos nosotros, como tenemos nosotros, la vida de Dios mismo, hemos renacido en el Espíritu, tenemos la vida misma de Dios y tenemos, por tanto, la capacidad de enfrentar cualquier situación en nuestra vida y cualquier cosa con la que tengamos que pelear para traer salvación a los que amamos y a las personas que nos conocen. Y la fe, por la fe, nada nos será imposible. Entonces, es por fe. Todo lo que estamos haciendo es por fe. Se trata de que nos movamos entonces por fe. Y de que veamos que si nosotros simplemente tenemos la fe como del tamaño de un grano de mostaza, con esa medida de fe nosotros podemos reinar en la vida. Entonces, yo estaba hablando precisamente de este principio de autoridad espiritual, que tú tienes un llamado, tú eres una persona influyente ahí en tu negocio, en tu profesión, en el trabajo, con tus compañeros de clase, tú eres una influencia. Entonces necesitamos nosotros eh, eh, identificar cómo vamos nosotros a ministrar para que las personas, por ejemplo, los compañeros de clase de Barbie puedan responder a esta invitación. Sí se puede. Y por eso es que en esa estrategia de 21 días, yo a través de 21 días estuve desarrollando estrategias de cómo nosotros podemos hacer que venga la respuesta cada vez que invitamos a alguien y estamos echando la red para para atrapar a los peces. Entonces, por eso es que también es importante que ustedes identifiquen estos temas de los cuales yo he venido hablando para, eh, para que sepamos cómo vamos nosotros a cosechar, cómo vamos a hacer posible esa cosecha a través de nuestra fe. Se trata de que lo que hagamos lo hagamos con fe porque por la fe nada nos va a ser imposible. Entonces, yo he estado hablando de tres áreas para que nosotros podamos tener éxito al echar nuestra red. Número uno, reclamando el derecho legal de la redención. Esto significa que necesitamos pararnos en el derecho legal
para reclamar la vida de cada persona que fue comprada con la sangre de Jesús. Toda persona en este mundo le pertenece al Señor, ya fue comprada a través de la redención de Cristo Jesús. Cristo dio el pago a través de su vida misma, de su sacrificio en esa cruz, y la vida de toda persona le pertenece a Dios. Nosotros lo que vamos a hacer es echar la red para tomar la vida de las personas que ya le pertenecen a Dios. Segunda área es manifestación sobrenatural. En esta oración de 21 días, si tú checas esos videos, vas a identificar que hay una sección que es la segunda semana donde yo estuve hablando de una manifestación sobrenatural. ¿En qué consiste esa manifestación sobrenatural cuando estamos orando con fe y con autoridad para las personas? Si no estamos orando con fe y autoridad, desde luego, estamos entonces buscando con nuestras propias fuerzas. No solamente es invitar a las personas, sino es que nosotros hagamos toda una estrategia de fe y de batalla espiritual. Entonces, a través de manifestación sobrenatural, yo toda esa semana, la segunda semana, hablé de lo que va a suceder cuando nosotros estamos creyéndole a Dios por la salvación de alguien. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de cómo van a ser rodeados por su presencia, que va a venir a sus vidas como un resplandor, van a oír su voz, les va a ser revelado por el Padre quién es Jesús, van a recibir aliento de vida, van a sentir el impulso de volverse a Dios, o sea, de arrepentirse, van a conocer la verdad. Y luego hablo de otra área que le llamo activando salvación, y es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a declarar al orar por las personas. En este caso, me refiero a que vamos a abrir sus ojos al hablarles la palabra, al enseñarles lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿qué responderían ustedes a esta inquietud de Laurita? Laurita Duar cuando nos dice, es que la persona que invité me dijo, ¿a quién de las personas que tú has invitado ha venido o se ha quedado en la iglesia? ¿Tú qué responderías a eso? Aquí estamos hablando qué hacemos cuando somos cuestionados o cómo respondemos ante una situación para ayudar a las personas a saltar ese obstáculo. Por ejemplo, esta persona pregunta y cuestiona, ¿a quién de los que tú has invitado ha venido? No, pues nadie. ¿Qué va a decir esa persona? Ah, pues yo, ¿por qué voy a venir? Si nadie viene, pues yo tampoco. Si nadie te hace caso, yo, ¿por qué te voy a hacer caso? ¿Qué le podemos decir a esa persona? Evidentemente, el problema que esa persona tiene es que se está moviendo por lo que digan los demás. Esto es personal. Aunque nadie más venga más que tú eres la única persona que aquí importa para que conozcan a Dios. Sí, lamentablemente muchas personas no han aceptado esta invitación, pero es personal. Y aquí lo que cuenta no es lo que los demás, la manera en que los demás respondieron a esta invitación. Aquí lo que cuenta es lo que tú vas a hacer. ¿Has oído de Poncio Pilatos? Ah, sí, creo que sí. ¿Te acuerdas que él dijo que él se lavaba las manos de la sangre de Jesús cuando dio la orden de que él fuera sacrificado? No, pues tú sabías que Poncio Pilato se dio cuenta que Jesús no era culpable del juicio que le exigían los judíos. ¿Tú sabías que Poncio Pilato les dijo, no he hallado en este hombre ninguna falta? No sé por qué ustedes quieren que lo condene a muerte. No veo nada malo en él. No veo ninguna razón para juzgarlo y ordenar su ejecución en una cruz. ¿Tú sabías que Poncio Pilato se lavó las manos para decir, yo me hago a un lado? No, tú no te puedes hacer a un lado. No te laves las manos. Si Dios te está invitando a ti, te está llamando a que le conozcas, no hagas lo que hizo Poncio Pilatos, porque todos tenemos una responsabilidad personal de si vamos a responder o no al llamado del Señor. Hay que hablar así con la gente, o cuándo vamos a hablar con la gente. Si no tenemos una respuesta a lo que ellos cuestionan, no los vamos a poder ayudar. Todos nosotros tuvimos barreras que nos tenían con prejuicios, que nos tenían rechazando. Algo pasó, algo entendimos que cambió nuestra manera de pensar. Yo escuché una clase del libro de Romanos y cuando escuché esa enseñanza, que no era para mí, era para la iglesia donde yo llegué, cuando yo escuché esa enseñanza, eso a mí me hizo cambiar de actitud. Y yo dije, ah, caray, pues quiero ver qué dice la Biblia. Yo no tenía ningún interés en leer la Biblia. ¿Por qué cambió mi interés? Porque escuché algo que me hizo ver que yo no sabía.
y que necesitaba por mí mismo convencerme si esto era verdad o no era verdad. Y así para cada situación necesitamos. Por eso les digo, ¿qué les están diciendo? ¿Hay algún cuestionamiento? Vengan y consulten con nosotros. Y les vamos a decir, mira, ante esto di esto. Entonces la próxima vez, Laurita, que te encuentres esa amiguita, dile, ¿te acuerdas que me dijiste que quién había venido? Además de el día que te invité, que quiénes de las personas que yo había invitado llegaron a la iglesia, que ya llegaron todas. Ahora te toca a ti. ¿Qué va a decir? Ay, no, sí voy a ir porque ya fueron todas. Pues no, Amén. ¿verdad? Claro que no, claro que no, pero ya le sueltas la broma. No es cierto, amiga, no es cierto. Mira, no han llegado. Pero aquí lo que te quiero decir, ¿tú has oído de Poncio Pilatos? Y por ahí, Laurita, por ahí ya tienes un argumento. No, mire, esto es personal. Aunque el mundo entero no quiera saber, la pregunta es si tú quieres saber. La pregunta es si tú quieres conocer a Dios. Tú sabías que Dios te ama y que tu salvación es algo que ya tienes la seguridad. Puedes tener la seguridad. ¿Te gustaría saber cómo puedes estar segura de tu salvación? ¿Tú sabes a dónde vas a ir cuando tú termine tu vida en este mundo? ¿A dónde vas a ir? ¿Estás segura de que te vas a ir con Dios o tienes dudas? Y por ahí te le vas metiendo a la gente, ¿ves? Porque ese es el tema finalmente. Tenemos que hablar con las personas de su salvación y su destino eterno. ¿Cómo los vamos a sacudir si no les hacemos pensar que todo no es esta vida? No es tener dinero para para irse de vacaciones, no es tener dinero para pagar la tarjeta de crédito, todo, no es solo eso. Hay que ver, hacerles reflexionar en su destino eterno. ¿No han visto cómo la gente ahorita está conmocionada de las muertes que ha habido, que murió Paquita la del barrio, que murió este, que murió el otro, que murió aquel, y la gente sí está sacada de onda, ¿eh? Y la gente dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahorita la gente se está muriendo de esa manera? Es un tema de conversación hablar de su destino eterno. Así que siempre vamos a tener que llegar a ese tema, siempre. Así que tómenlo en cuenta y bueno, me gustaría finalmente, para ir concluyendo la sesión de esta noche, hablar del desbloqueo que necesitamos para activar nuestro potencial de grandeza. Y yo les decía que necesitamos que el potencial puede estar bloqueado. Sí puede estar bloqueado el potencial de grandeza. Puede haber áreas de nuestra vida donde está bloqueado el potencial. Si tú te vas a un estudio de Mateo capítulo 13, te vas a encontrar ahí con, te vas a encontrar ahí que el Señor se refiere a cuatro tipos diferentes de tierra. Está diciendo que había una tierra junto al camino, otra en pedregales, otra dice que estaba entre espinos y la buena tierra. Y el Señor está hablando de cómo la semilla que fue sembrada no, finalmente no germina y da fruto. Y está diciendo junto al camino que representa al Satanás que roba la semilla. Y eso es lo que pasa con personas que vienen a la iglesia y cuando no se les consolida, el diablo viene y les habla en contra, los engaña y les roba la semilla. Les roba la palabra que escucharon que les impactó. La experiencia que tuvieron en la adoración y en la alabanza, el diablo viene y se la roba, los engaña. Así es como el diablo roba, les engaña. Y hablando a través de sus familiares. No, es que aquí nosotros no somos de esa religión. Por eso yo constantemente les digo, esto no es una religión. Si las personas te dicen, oye, es que no me quiero cambiar de religión, no, yo no te estoy invitando a que te cambies de religión. Ese no es mi tema. Aquí no venimos a cambiarte de religión. Aquí queremos que tú tengas una experiencia personal. Ya lo he enseñado muchísimo por años, que aquí de lo que se trata es que las personas conozcan al Señor y el Señor los va a guiar y les va a decir qué tienen que hacer. Aquí lo primero es que conozcan al Señor, porque una vez que nace de nuevo alguien y conoce a Jesús, ya de ahí las personas tienen la posibilidad de comenzar una nueva vida y de dar pasos en una nueva dirección. ¿Ok? Entonces, sí, estas tierras, estos diferentes tipos de tierra nos hablan de cómo la semilla puede estar bloqueada y puede haber áreas de tu vida que ha sido robado. Puede ser que en relación a tu salud o en relación al dinero o en relación a la familia o en relación a lo que tú te dedicas o a lo que haces, puede ser que ahí sea un área donde te han robado una palabra de prosperidad o de éxito o de salvación. Segundo, la tierra que dice que estaba
la otra semilla cayó, dice que entre pedregales, y que dice que al caer entre pedregales, recuerdan, dice que son personas que reciben con gozo, pero no tienen raíz. Y aquí es la importancia de un discipulado en la vida cristiana. Personas que pueden entusiasmarse. Hemos conocido personas que son así muy extrovertidas y se emocionan y ya al rato no los ves porque son personas que solo viven por emociones o que no tienen motivaciones correctas para ir a la iglesia o van porque alguien los lleva. Entonces, ¿qué pasa con esas personas si no se les consolida, si no se les disipula? ¿Qué va a pasar? Pues como no germinó la semilla, como no hubo un cuidado, como no hay convicciones, dice que son si no tienen raíz, dice que cuando venga la persecución van a tropezar. ¿A qué se refiere? Que el diablo va a buscar que esa palabra que les impactó va a venir a perseguir esa palabra para que ellos digan, oye, yo no, como José sufrió una persecución por causa de su sueño, ¿recuerdan? Y entonces José, en vez de decir, uy, no, Dios ni existe, me dijo que yo iba a ser, mi manojo iba a ser el más grande, iba a ser rodeado de los manojos de mi familia. Me dijo que, me dijo que yo iba a ser como el sol y todos los demás astros iban a estar alrededor de mí. Uy, no, Dios ni existe. Por eso hay personas que dicen Dios ni existe, que una vez dicen que fueron cristianas, el problema es que recibieron con gozo, pero no tenían raíz. Y cuando viene persecución, tropiezan. Esos son los que fueron sembrados entre pedregales. A lo mejor tú has tropezado en algún área de tu vida porque no tienes raíz en esa área. Y como no hay raíz, vienen los problemas y tú tropiezas tu fe y sientes que ahí Dios no hace nada ni puede hacer nada. Tercero, entre espinos. Dice que estos son sencillo, el engaño de las riquezas y el afán de este siglo. ¿Cuántos cristianos se la pasan viviendo para trabajar? No trabajan para vivir, viven para trabajar. Yo hasta este momento no puedo aceptar que personas que conocen a Dios no tengan tiempo para Dios. Ni lleguen tarde los domingos, no lleguen, vayan de vez en cuando, no estén en un discipulado, no lo puedo creer. Y eso es porque viven dedicados a trabajar, son esclavos del dinero. Déjame decírtelo, son esclavos del dinero. Fueron sembrados entre espinos y su única motivación es el dinero y tener más, 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 más y nunca paran. Nada más, su única motivación es tener más y más. Entonces, aquí el asunto es que entre espinos la semilla va a ser ahogada o asfixiada, lo cual quiere decir que no germinó y por tanto dice no va a haber fruto. Observa cómo la semilla había sido sembrada, pero no, el lugar donde fue sembrada fue ahogada la semilla por causa del amor al dinero, por causa de los negocios, por causa del trabajo. Son personas que nunca tienen tiempo, que es cuando pueden o cuando ahí les nace, ¿verdad? Venir es cuando entonces buscan a Dios. Y los que son buena tierra, que oyen y entienden, y dice, da fruto con perseverancia. Entonces, identifica en qué área de tu vida tú puedes estar, tu fe es una semilla que no está manifestando todo el potencial que tiene de prosperidad, de abundancia, de salud, de sanidad, de milagros, de salvación, identifica por ahí donde puedes estar bloqueado. Entonces, necesitamos también identificar otra área, por qué no se activa este potencial en nuestra vida. Y es porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa aquí buscar primeramente el reino? Buscar que sea Dios primero en mi vida y el que gobierne mi mente y mi corazón y lo que siento y lo que quiero. Entonces, ¿cómo le hago para que eso suceda? No es que yo sí, yo estoy sirviendo, yo estoy metido, estoy aquí en el discipulado, sí está bien. Nada más asegúrate de que tú seas alguien gobernado y que estés bajo el reino. Y estar bajo el reino consiste en ser llenos de su Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado de ser cuidadosos, de constantemente estar llenos del Espíritu Santo, porque al ser llenos del Espíritu Santo es como se va a activar nuestra fe y el potencial de poder que hay en nuestra fe se va a manifestar cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El fundamento está en Gálatas 2:20. ¿Cómo dice ahí?
y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces está diciendo claramente que si tú vives en la carne y no vives en la fe, dice entonces que Cristo, no estás viviendo en Cristo, no estás activando la vida espiritual. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces me está hablando de ego. Si vivo yo, si vive mi ego, no va a haber fe. Entre más ego, menos fe. Entre más orgullo, menos fe. Entre más vivir para mí mismo, menos fe. ¿Cómo hago, cómo resuelvo este conflicto? Al ser lleno del Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo en la carne estoy todavía, pero vivo en la fe. Si Cristo vive en mí, yo vivo en la fe. Si ya no vivo en el ego, sino vivo en Cristo, entonces voy a vivir en la fe. Ser lleno del Espíritu Santo va a activar tu fe. Si tú constantemente tienes luchas para creer, para confiar, para perseverar, si constantemente tienes conflictos emocionales de que te desanimas, sientes tristeza, desánimo, es porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Eso nos pasa a todos. Todos podemos tener un mal día. Todos podemos el día de hoy haber tenido un mal día, un día que no fue tan bueno, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo cambia nuestra atmósfera personal, cambia la forma en que nos sentimos. Al ser llenos, ¿de qué somos llenos? Les he preguntado constantemente. Al ser llenos, ¿qué es lo que nos llena? ¿De qué somos llenos? Si esta botella está llena, ¿de qué está llena? Pues tiene agua. Si esta botella está llena de agua, pues ¿qué tiene el agua? ¿Cuáles son las virtudes del agua? Sacia la sed, refresca. Bueno, si yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿de qué soy lleno? Soy lleno del amor de Dios. Soy lleno de su gracia. Es decir, empiezo a darme cuenta todo lo que me pertenece y lo que tengo derecho a recibir por medio de Jesús. Soy lleno de su amor, soy lleno de su luz, de su verdad. Ser lleno de su luz, de su verdad, significa abrir mis ojos y andar por fe, andar en base a lo que yo ya tengo en Cristo. Yo ya lo tengo, pero tengo que activar ese potencial que tengo en mi fe. Cuando yo activo mi fe, hago realidad esa vida que Dios me dio tan elevada. ¿Ok? Entonces recuerden esta clave, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer buena tierra en cualquier área de nuestra vida? Al ser llenos del Espíritu Santo ya vimos que Él viene como la lluvia que riega la tierra. Si en un área de mi vida yo siento desierto, me siento seco, al ser lleno va a llover en mi milpita. Va a llover en mi milpita, ya lo vimos aquí en Isaías 55, que dice, mi palabra que es como la lluvia, recuerdan, y como la nieve, que viene a la tierra y la riega, la hace germinar y producir. Entonces, así es mi palabra, que no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Entonces, ¿qué necesito regar en esas áreas de mi vida donde no estoy teniendo éxito o fruto? Ahí puedo hacer que venga agua a mi milpita, tomar palabras que hablen en esa área de mi vida. Si tiene que ver con los negocios, con el dinero, con proyectos personales que estoy emprendiendo, necesito una palabra que yo declare y va a ser como la lluvia que va a hacer que mi mente y mi corazón sean buena tierra, que sea sembrado por esa palabra y esa palabra se manifieste dando fruto y haciendo que las cosas cambien y yo prospere en todo lo que hago. Bien, estoy concluyendo. ¿Por qué no se activa el potencial? Siguiente, por una mentalidad ajena a la vida de Dios, una mentalidad entenebrecida. Entonces, estamos hablando de que nuestra mentalidad es algo que hay que cuidar mucho. Nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, determina nuestra creencia. Entonces, aquí es donde vemos que una mente que está en tinieblas, una mente que está en oscuridad, que no está alumbrada por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, pues es una mentalidad que obviamente va a bloquear la fe, porque lo que va a ocurrir aquí es que vamos a estar en una mentalidad orgullosa, una mentalidad autosuficiente, una mente independiente, una mente necia, una mente obstinada y finalmente una mente rebelde. Entonces, ¿qué pasó con Saúl en primero de Samuel 15? Con Saúl, cuando Samuel le había ordenado que destruyera a los amalecitas, llegó porque no había obedecido Saúl. Saúl sale y le dice, ¿cómo estás? Lo saluda y le dice, aquí
obedeciendo la palabra que tú me diste. Y le dice, ah, sí, ¿por qué veo que no hiciste lo que te dije? ¿Por qué escucho que hay rebaños de ovejas y animales? Se te ordenó destruir a los amalecitas, todo. Y entonces le dice, ¿verdad? Porque como ídolos e idolatría es la obstinación, y como dice, ídolos e idolatría es la obstinación, dice, y como orgullo la rebelión. Entonces aquí tú estás viendo una mentalidad que va a bloquear la fe, porque es una mentalidad que está en tinieblas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de identificar cuando nuestra mente somos necios, o sea, obstinados. Una persona obstinada es una persona que no está dispuesta a cambiar su manera de pensar, que en una forma orgullosa y arrogante siempre cree tener la razón y afirma que está en lo correcto. Pero cuando lo traemos a la palabra y le demostramos en la palabra, ahí sí ya la cosa cambia, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver si puedes tú tener dominio para someterte a lo que Dios dice, no lo que a ti te parece, lo que Dios dice. Entonces, una mente obstinada y rebelde es una mente, dice, que está en problemas de brujería y de idolatría. ¿Por qué Dios compara la idolatría y la brujería con una mente necia y rebelde? Porque en la brujería las personas que están en rebelión están oyendo demonios. Una persona que oye al pastor decir algo y lo cuestiona, no, y más cuando ve que están hablando en la palabra y ve que está hablando uno en la palabra y es rebelde, tiene un grave problema, porque ya no se trata de que yo tenga razón o no, se trata de que si yo estoy declarando la palabra, su problema es de rebelión con Dios, porque a quien está ignorando y rechazando no es a mí no me importa, cada quien su vida. Aquí el problema es que está rechazando a Dios y está cuestionando a Dios. Yo he hablado de tres áreas básicas: adorar, servir y dar diezmos y ofrendas. Son tres áreas básicas. Si en estas áreas tú tienes una mente rebelde que no te sabe someter a lo que Dios dice, porque si Dios lo dice, pues Dios lo dice. Ya no es uno que es el pastor de la iglesia, es porque Dios lo dice. Entonces, cuando una persona está en la palabra y cuestiona lo que dice la palabra en vez de obedecer, ya estás en un problema de rebelión y se abre una puerta para estar oyendo una voz extraña. Todo lo que te hace rechazar lo que Dios dice no viene de ti, no son tus pensamientos, es la influencia de la serpiente que siempre te va a hablar y te va a inspirar para que tú vayas en contra de lo que Dios te está diciendo que es su voluntad para tu vida. Entonces, tenemos que aprender a identificar que cómo la voluntad de Dios está expresada en lo que está escrito en la Biblia, en la palabra. Y yo soy más profundo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué, Señor? Sí dices esto, pero ¿por qué, Señor? Hazme entender. Y el Señor te va a hacer entender. Muchos viven en la vida cristiana diciendo, pues yo no sé, pues deberían de saber. Si tienen tanto tiempo en la vida cristiana, ya deberías de conocer a Dios y entender por qué Él es así y por qué piensa así. Claro, los que comienzan y no han leído todavía la Biblia y ahí van, claro, no conocen la mente del Señor, no saben el corazón de Dios, pero los que tenemos tanto tiempo en la vida cristiana y seguimos con la onda de que yo no entiendo, pues mal, o no estás entendiendo bien lo que dice la palabra o hay que entenderla. Y eso es lo que sucede, me explico, cuando la mente es obstinada y rebelde. Entonces, una mente rebelde es una mente incrédula. Cuando Primera de Pedro 3 habla del esposo incrédulo, no es incrédulo, es rebelde. Una persona rebelde es una persona que va en contra de Dios, su mente está en contra de Dios. Y sí podemos ministrar para liberar a esas personas que tienen una mente rebelde. Yo tenía una mente rebelde, orgullosa y soberbia, y Dios me quebrantó y me conquistó. Por eso les digo que si yo llegué a Cristo, cualquiera puede llegar. Yo era, yo tenía filosofía, o sea, yo era un profesional en estos temas, no como gente ignorante que da su opinión y ni sabe. Yo sí estaba metido con todo y tenía convicciones para defender mi filosofía personal. Y saben que a mi Dios me avergonzó y me humilló en mi arrogancia y en mi orgullo. Entonces, eh, tenemos que desbloquear de una mente, de una mentalidad que es orgullosa, que es necia, obstinada y rebelde, que es independiente.
y somos responsables de la condición de nuestra mente, de lo que pensamos y de lo que creemos. Cada vez que vamos a la palabra y escuchamos en la palabra enseñar o predicar, tenemos que tener la actitud de humillarnos ante el Señor y decir, Señor, de verdad que no estoy de acuerdo, pero por favor, tú enséñame. Yo te voy a obedecer, aunque no lo entienda, te voy a obedecer. Voy a hacer lo que tú estás diciendo, pero hazme entender, Señor, y el Señor te va a hacer entender. El Señor dice en Juan 6, los que quieran saber si la doctrina es de Dios, obedezcan primero. Entonces, aquellos que se saben someter y que no se ponen a tú por tú con Dios o por encima de Dios juzgando si lo que oyen está bien o no, necesitan aprender a someterse y inclinar el cuello, la cerviz y someterse al Señor y decir, no, Señor, si tú lo dices, tú eres verdadero. Yo no entiendo, pero no te voy a cuestionar. Tú eres verdadero. Entonces, esto es muy importante porque si tenemos una mente desbloqueada, libre de obstinación y rebeldía, vamos a dejar de tener una conciencia reprobada. Es muy importante que nosotros desbloqueemos nuestra conciencia de todo lo que nos hace sentir culpables e indignos. Las personas que viven en menosprecio, en una baja autoestima, viven con una conciencia reprobada. Las personas acomplejadas, que se ofenden, que son hipersensibles, están viviendo con una conciencia reprobada. Entonces necesitas identificar cuando tienes una conciencia reprobada que te hace sentir indigno o culpable porque tú no puedes tolerar eso. Nosotros tenemos identidad, nuestra vida es preciosa por la sangre de Jesús y tenemos que hacer que eso reine. Por eso el reino de Dios es justicia. Y justicia significa que no es por mis virtudes, no es por mis cualidades, es porque el Señor a mí me ha hecho justo por el sacrificio de Jesús. Y eso me da una conciencia aprobada, una conciencia donde yo me siento amado, me siento exitoso, me siento más que vencedor y para mí, y yo me lo voy a decir y te invito a que lo digas esta semana, esta será la aplicación de esta semana. Dilo conmigo en este momento con tu micrófono cerrado. ¿Recuerdan? Esta va a ser nuestra oración y nuestra frase de la semana. Di conmigo, por la fe, nada me será imposible. Dilo ahí con tu micrófono cerrado. Por medio de mi fe, nada me será imposible. Nada es imposible para mí. Puede ser todavía más directo. Nada es imposible para mí. ¿Por qué podemos decir eso? Eso no es humanismo. El pensamiento positivo dice eso, ¿eh? La neurociencia dice eso, pero nosotros lo podemos decir y afirmar porque lo decimos por causa de la fe en Cristo. Por la fe a mí nada me será imposible. Dilo, a mí nada me es imposible, nada es imposible para mí. Nada, nada es imposible para mí. Repítetelo hasta que lo creas con todo tu corazón. Esa va a ser la frase de esta semana para desbloquear una conciencia, una mala conciencia que nos reprueba, que nos incapacita para activar el potencial de fe que hay en nosotros. Otro desbloqueo es por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Otro es la incredulidad y otro es la condición débil de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza, por no ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra condición débil de nuestra condición humana, de nuestra carne, hace que nosotros bloqueemos la fe, porque van a venir pensamientos de menosprecio, de baja autoestima, van a venir pensamientos de falsa humildad, van a venir pensamientos de temor, de ansiedad, de preocupación. Y todo eso es por la debilidad de nuestra carne. Nuestra carne está inclinada a vivir como perdedores. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nacimos para vencer, nacimos para ganar, no para perder. Así que no lo aceptes, pero esto viene de la carne. Necesitamos desbloquear esa inclinación que hay en nuestra mente y en lo que sentimos, porque entonces nosotros mismos ya estamos derrotados antes de entrar a la batalla. Y la única manera de hacerlo es siendo llenos del Espíritu Santo. Una vez más, siendo llenos del Espíritu Santo. Es como nosotros vamos a hacer que esto cambie en nuestra manera de pensar, en lo que sentimos, ¿de acuerdo? En la manera en que nosotros nos consideramos y nos vemos a nosotros mismos. Entonces, la activación de esta semana va a ser, nada es imposible para mí. Dios dice eso.
Dios dice que para Él nada es imposible. Ahora nos llama a decir lo mismo que Él dice. Eso es confesar. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe tan pequeñita, del tamaño de una semilla de mostaza, a ustedes nada les sería imposible. Nada les será imposible cuando ustedes tengan esa fe de Dios. Así que tú tienes la fe de Dios, no importa cuál medida sea. ¿Recuerdan ese papá que dijo, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad? No importa, con esa fe suficiente. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible, le dijo el Señor Jesús. No importa, si te parece que es poca tu fe, no importa, tú lo crees. ¿Tú crees que yo puedo echar fuera este demonio de tu hijo? Lo voy a echar fuera si tú lo crees. Entonces, ¿quiénes van a hacer que las cosas sucedan? Nosotros. El Señor ya venció a Satanás, Él ya derrotó a los demonios y nosotros solamente les vamos a ordenar que se salgan por la puerta de enfrente, eso es todo. Muy bien, pues voy a orar por ti para desbloquearte, para que vivas desbloqueado esta semana y sigue trabajando en esta parte de tu vida espiritual. Identifica, voy a dar este recurso de una forma más, todavía voy a seguir dando este recurso para que tú identifiques bien en qué área tú necesitas desbloquear tu fe o necesitamos desbloquear nuestra fe para poder, a través de nuestra fe, hacer que las cosas se hagan realidad y que lo que Dios quiere para nosotros suceda en nuestra vida. ¿Están listos? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado. Gracias, Señor, por la vida de Laurita, por la vida de Omar y de Vania, por la vida de Magdiel, de Charis y de Alex. Gracias por la vida de Ana Mari. Gracias por la vida de Marianita, Señor. Gracias por la vida de Barbie, de Erika y de los que vean en esta semana esta sesión online. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo estoy declarando, Señor, que la fe está siendo desbloqueada en este momento. La fe está siendo desbloqueada en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que viene ahora un impulso para, Señor, poner tu reino primero en nuestra vida, siendo llenos de tu Espíritu Santo. Declaro este desbloqueo, Señor. Declaro que tú produces el querer como el hacer y que estás haciendo que cada uno de nosotros se haga responsable de desbloquear, Señor, nuestra fe, Padre, al renunciar a una mentalidad, a una mente obstinada, rebelde, a una mentalidad, Señor, reprobada, que se siente culpable, indigna. Declaro el poder de la sangre de Cristo sobre de ti. Declaro el poder de la sangre de Cristo sobre de ti. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tú estás elevando este discipulado a la grandeza para reinar, a la grandeza para reinar y gobernar en la vida. Declaro, Señor, que tú estás levantando este discipulado para ser la influencia más poderosa, comenzando por la familia, pero también con las personas que nos conocen, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestra esfera de relaciones personales. Declaro, Señor, que nosotros somos una influencia, no solo porque oramos por ellos, sino también porque sabemos declararles la palabra, sabemos cómo atraerles, sabemos declarar el amor de Dios por sus vidas, Señor, y tenemos en nosotros todo lo necesario para que las personas puedan oír esta buena noticia. En el nombre de Jesús estoy desbloqueando, Señor, nuestra fe por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Estoy desbloqueando la fe por causa de la incredulidad, por causa de nuestra inclinación débil en nuestra condición humana, para estar constantemente, Señor, sintiéndonos mal emocionalmente, sintiéndonos mal en nuestra mente, apesadumbrados o tristes o desanimados o con baja autoestima, con menosprecio. Hoy declaro que estamos siendo desbloqueados, que la fe, Señor, que esté en nosotros, que has puesto en nosotros, Señor, has puesto una medida de fe. Y yo declaro que esa medida de fe que tú has puesto en cada uno de nosotros está siendo desbloqueada, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oro por cada persona de este discipulado para que tú nos ayudes, nos guíes, Espíritu Santo, y nos lleves a ser libres y a desbloquear, a liberar nuestra fe. Este es el tiempo para liberar nuestra fe, para vivir en abundancia, en sanidad, en milagros, en tu poder sobrenatural. Señor, hoy declaramos que por medio de nuestra fe nada es imposible. Nada nos será imposible en el nombre precioso de Jesús. Levanta ahí tu manita si tú te unes conmigo en estos momentos, en esta declaración, y recíbelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Gracias, Padre, está hecho. En el nombre de Jesús.